Señor, es un gozo, hermanos, estar una vez juntos en armonía, dándole la gloria y la honra al Señor. Qué hermosa presencia, qué exquisita presencia, después de haber adorado y bendecido el santo nombre de Dios. Creo que nuestra mente está lista para recibir ese consejo de su palabra. Amén, aleluya. Bueno, honrando al Padre, honrando al Hijo, honrando al Espíritu Santo, hermanos, yo creo que podemos entrar ya a la enseñanza, al tema de esta tarde. Y mire, en Génesis capítulo 12, versículo 1, dice la palabra del Señor. Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Entonces Abraham se fue, tal como el Señor lo había dicho, y Lot fue con él, y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. Bueno, aquí lo que miramos en esta introducción del tema de esta tarde, hermanos, es de que cuando el Señor viene y le habla a Abraham, ¿verdad? Viene y le dice que salga del lugar donde él estaba acostumbrado. Y les dejo saber, no es fácil salirse de algo que uno está acostumbrado. No es fácil salirse de la ciudad donde uno ya lo conoce, el lugar donde uno transita. No es fácil dejar hasta el restaurante que a uno le gusta ir a frecuentar. No es fácil dejar ese lugar. Entonces el Señor aquí viene y le dice a Abraham: mira, deja eso lo que tú ya conoces, deja lo que tú ya entiendes, porque aquí vienen las promesas cuando le obedecemos a Dios. La primera promesa que el Señor le dice a Abraham, le dice: haré de ti una nación grande, una nación. Número 2, te voy a bendecir. Número 3, engrandeceré tu nombre. Y número 4, serás bendición. 4 cosas. Mira lo que Dios nos pide cuando dejamos todo lo que nosotros estamos acostumbrados a transitar en la vida pasada. Cuando tomamos la decisión de decir: yo voy a dejar ese pasado que no me dejó nada bueno, yo voy a dejar esas amistades que solo me inducen a los vicios, yo voy a dejar esa vida anterior y yo voy a obedecer a Dios. Entonces aquí vienen las promesas de Dios, que Él nos va a engrandecer, nos va a llevar a cosas lindas, hermosas en su presencia. Pero ¿qué nos pide? Deja el pasado, deja el ayer, deja lo que ya te hizo sufrir, deja lo que nada te dejó, agarra la promesa de Dios y sigue adelante sin mirar atrás. Entonces, ¿qué dice en el versículo 4? Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho. Mire, que el Señor nos ayude, que el Espíritu Santo nos ayude para cuando nos dice que dejemos cosas que no nos edifican, que dejemos hábitos que no son buenos, que obedezcamos y digamos amén y así sea. Amén, Señor, voy a seguir. Porque Abraham obedeció al Señor, como el Señor le había dicho. Y Lot fue con él. Lot era su sobrino porque él no tenía hijos. Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. Ahora, si sumamos 75, ¿qué numeración nos da? Rápido, los matemáticos que están en la casa hoy. Que si sumamos 7 más 5, ¿qué nos da? 12. Le damos 10 puntos a la hermana, así como hablaba en la escuela con la niña. Dan blind. ¿Dónde están los bankers? Allá van y le dan los 10 puntos. 7 más 5 es 12. El número 12 en la Biblia nos habla de el gobierno. El gobierno. Entonces, él tenía ¿cuántos? 75 años. 75 años. Y ya había tenido un pasado. Ya había experimentado algo. Primeramente, no era fructífero porque no tenía hijos. No había fruto. No tenía hijos. No estaba fructificando en esa área. Entonces, llegó el tiempo de establecer el gobierno de Dios en él. ¿Y qué le está diciendo? Deja el pasado. Deja Babilonia, deja la confusión, deja. Y hermanos, no seamos tan dificultosos, dejemos lo que no nos edifica, dejemos que el Espíritu Santo nos guíe hacia las promesas y a las bendiciones de Dios. Bueno, partió, salió de Babilonia. Entonces dice la Escritura, ya en Gálatas 3:6, moviéndonos al Nuevo Testamento, que cómo viene y se complementa. La versión Palabra de Dios para Todos, la PDT, dice: lo mismo dice en las Escrituras sobre Abraham.
Ya es Abraham, ya no es Abraham, aquí dice es Abraham. Abraham creyó a Dios y Dios tomó en cuenta la fe de Abraham y lo aprobó. Entonces dice, ¿por qué? Porque le creyó. Mire, cuando nosotros le creemos a Dios que nos está hablando y avanzamos obedeciéndole a Dios, eso nos habla que Dios se agrada de nosotros. Dios se desagrada cuando regresamos a los vicios, cuando regresamos a hacer lo malo. Se desagrada porque no nos estamos dejando conducir a las bendiciones que Él tiene. Entonces, ¿por qué Dios se agradó de Abraham? Porque Abraham le creyó a Dios. Le creyó. Cuando se le cree a Dios, entonces la justicia de Dios viene y nos bendice. Mire, la versión BLA dice, acuérdense de Abraham. Creyó a Dios que se lo tomó en cuenta. ¿Y cómo lo consideró? Un justo. ¿Lo consideró cuándo? Cuando le creemos a Dios. ¿Sabía usted que hay mucha gente que cree en Dios? Hay mucha gente. Le pregunto, ¿usted cree en Dios? Y de seguro le va a decir, sí, porque cada uno tiene su propio Dios o puede creer en el Dios de la Biblia. Pero ¿sabe dónde está el problema? Que no le creen a Dios. ¿Creen en Dios? Sí, pero no le creen a su palabra, no le creen. Entonces, ahí hay un problema. Entonces, Abraham le creyó a Dios y le creyó a su palabra. Cuando le dijo, te voy a bendecir, voy a hacer una nación, te voy a engrandecer. Dijo, ese es un buen trato. ¿Qué me pides? Que ya no, que deje todo esto, lo que no he fructificado, lo que no ha sido bueno y que ya no mire, eso te pido. Ah, bueno, agarró sus cosas y siguió hacia adelante. A las bendiciones que Dios tiene para nosotros, hacia las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y la otra versión dice, Dios aceptó a Abraham como si fuera justo, porque Abraham creyó en las promesas de Dios. Y luego el versículo 7 de Gálatas 3:7 dice, por consiguiente, saber que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces ahí ya no está hablando de una simiente. ¿De quién? De los que le creemos a Dios. Entonces, cuando le creemos a Dios, ¿verdad? Aquí ya nos habla de tener fe. ¿Y qué es fe? Fe es creerle a Dios. Aunque no lo miramos, sabemos que Dios está ahí. Dios está ahí. Entonces, miren, a través de aquí de Abraham, sabemos que Abraham tuvo a Isaac. Ya empezamos a hablar ya de la descendencia, ¿verdad? Primero tuvo a Ismael, que es figura de la carne, ¿verdad? Porque lo hizo con aquella joven y él todavía pudiendo hacer aquellas cosas para tener un hijo, que para qué lo hacemos ya así con más detalle. Usted lo entiende, estamos adultos aquí y lo entendemos también. Pero entonces viene el hijo de la promesa ya cuando él ya era grande. Si no me equivoco, su esposa Sarita tenía 90 años. Y él tenía 100 años. ¿Se puede usted imaginar un anciano de 100 años y todavía tratando de tener familia? Usted diría, ¿eso es imposible? Claro, es imposible. Pero cuando Dios tiene una promesa y le creemos, para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Porque un anciano de 100 años buscando tener hijos, descendencia, nuestra mente diría, no hombre, eso es una locura. Pero cuando se aferra a la promesa, esa promesa da fuerza, y Dios lleva a cabo el milagro. Eso fue lo que aconteció, que tuvo a Isaac, el hijo de la promesa. Bueno, de allí de Isaac, ¿verdad? Ya miramos que ya viene la descendencia. ¿Quién vino? Esaú. ¿Y quién vino? Isaac, los hijos vino Jacob. Jacob, de Isaac vino Jacob y vino Esaú. De ahí sabemos que de Jacob vinieron ¿qué? Las 12 tribus, los 12 hijos. Y de ahí se empezó a formar la nación de Israel. Bueno, esa nación estuvo ¿qué? En un cautiverio por 430 años en Egipto. Estuvieron de esclavos, pero el Señor ya le había dado la promesa a Abraham que sería una nación grande, una nación grandísima. ¿Y qué era lo que el Señor quería, hermano? Desde un principio, establecer un reino diferente, una nación diferente. ¿Y quién era apropiado para esa promesa? La descendencia de Abraham.
la descendencia apropiada a recibir. Pero ¿qué pasó con estos israelitas? Hermano, rechazaron ser la nación, rechazaron ser un reino diferente. Éxodo 19:6, el Señor le habla a Moisés allá en el monte Sinaí, le dice que suba al monte, pero también le dice, mira, estos son mis planes. Estos son los planes que tengo para la nación de Israel. Y vosotros seréis para mí un reino diferente. ¿Cómo iba a ser ese reino? De sacerdotes. ¿Y qué es un sacerdote? Servidores que van a ministrar a Dios. Y van a ser una nación santa, una nación diferente. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, el plan de Dios estaba allí. Establecer un reino, establecer una nación diferente. Estaban ya en la ordenanza este pueblo. Pero ¿sabes qué hizo este pueblo? Rechazó la oferta. Rechazó la oferta. No quiso ser una nación. No quiso ser un reino diferente. Y si tú me preguntas, ¿pero por qué? A ver, pregúntenme. ¿Por qué rechazó tremenda oferta de parte de Dios? Que serían un pueblo especial. Serían el mayor tesoro de Dios. ¿Por qué rechazaron la tremenda oferta? ¿Ustedes saben por qué? Ah, qué bueno. Porque entonces la palabra nos dice y nos explica por qué rechazaron. Mira, por qué rechazaron esa tremenda oferta que Dios les hizo. Ustedes serán diferentes. Ustedes serán una nación donde tendrán un rey. Y Dios iba a ser el rey. El mismo Dios. Una cultura diferente. Un lenguaje diferente. Una comida diferente. Porque sí se nota la cultura de una persona que es de otro país, ¿verdad? Se notará la diferencia, sí, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, las personas que son por allá de Asia, ¿verdad? Los chinitos orientales, tienen su comida diferente. Y nos gusta mucho el chow mein. Ya nos va a dar hambre. Nos gusta la comida. Pero también nosotros, lo que somos de acá, de parte de Latin people, dice nuestro apóstol, de México, o los hermanitos por allá, ¿verdad? De Guate, de El Salvador, tienen una comida, ¿no? El Salvador, tremendas pupusas, nos gustan también. Manos de allá, de Guatemala también, la comida rica. Y acá, dicen ellos, los mexicanitos, nuestros hermanos, oiga, un chile bien rico, así, salsita, pico de gallo, frijolitos y tortillas. Diferente, vestuario, nos da una identidad de dónde somos oriundos y de dónde vivimos. Entonces, Dios quería eso, mostrar que este pueblo Israel iban a ser diferentes, una cultura diferente, un vestuario diferente, un lenguaje diferente. Pero el pueblo lo rechazó. Y Amós nos dice por qué, hermano. Mire, Amós 5:25 nos dice por qué rechazaron. ¿Y por qué fueron rechazados también? Amós 5:25. El profeta Amós dice, acá, hablando el Señor a través de la boca de Amós, ¿acaso me ofrecisteis sacrificios y ofrendas de cereal por 40 años en el desierto, oh casa de Israel? Y le está haciendo una pregunta, ¿verdad? ¿Acaso me lo hiciste a mí? Por esos 40 años, cuando, hermano, habiendo llegado a la tierra prometida, y el Señor les dijo, van a habitar casas, edificios que ustedes nunca construyeron, se las voy a dar. Ustedes van a estar en una tierra que fluye la leche, una tierra fructífera. Va a ser para ustedes. Hermano, cuando el pueblo llega y mira aquella tierra y entran 2 espías y traen la evidencia de la bendición que tiene la tierra, hermano, se fijan en los que están allí en vez de entender que nuestro Dios es grande y que ya les había entregado la tierra. ¿Y saben qué empiezan a decir? Oh, no la podemos adquirir, esa tierra que Dios nos quiere dar. ¿Por qué? Porque hay gigantes. Y nosotros, con la mentalidad de esclavo que salieron, dijeron, hoy somos como los chapulines, así de chiquitos.
Y como es el pensamiento, así consideraban a Dios, un Diosito chiquito. Nosotros no tenemos un Diosito chiquito, nosotros tenemos un Dios poderoso que nos cuida, nos guarda y se agrada cuando le creemos. Pero si mantenemos mi Diosito, hasta algunos traen una figurita. No, Dios es espíritu y está en todo lugar y Él se agrada cuando le creemos. Entonces ellos, como llevaban una mentalidad de esclavo, se miraron, no podemos heredar, no es para nosotros. Y vinieron 10 y contaminaron el pueblo. ¿Y qué pasó con la contaminación de lo negativo? Se regresaron al desierto. Y como estuvieron 40 días evaluando la tierra de bendición, el Señor los regresó 40 años. Un año por cada día que no valoraron lo que era de ellos. Por eso nosotros tenemos que valorar lo que Dios nos da. ¿Y sabe qué es lo más valioso que Dios nos da? La vida. Amén. Lo más valioso que Dios nos da se llama vida. Por eso tenemos que cuidarla. Si nosotros no cuidamos nuestra vida, olvídese que su amigote vaya a cuidar de su vida. Su amigote lo único que quiere, que si no ama a Dios y no ha aceptado a Dios, lo único que quiere, ¿sabe qué? Es seducirnos a las cosas malas. Porque como es él o ella, quiere seducir. Entonces lo más valioso que tenemos es la vida, el tiempo que nos dio Dios para vivir. Y tenemos que valorarla cada día, buscando su voluntad y confiando en Él, que Él se va a encargar de bendecirnos cada día. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Bueno, dice, mira, ¿por qué no quisieron ser una nación? Amós 5:26. Antes bien, llevabas el tabernáculo de vuestro Moloch. Llevaban un Dios en su corazón. Y ese Dios Moloch solo se satisfacía, ¿sabe cómo? Que le sacrificaran niños. Sí, era como lo hacían. Y llevaban otro Dios que se llamaba Kiun. Este es el Dios de la física y la medicina. Entonces el corazón de ellos no estaba entregado a servir a Dios. Había idolatría. La idolatría, que le creen a otras cosas en vez de creerle a Dios, o creerle a otros en vez de creerle a Dios. Y dice, ídolos vuestros, y aparte la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Es por eso que dice que Israel lleva ese símbolo todavía, la estrella, esa estrella que viene, que viene desde acá. ¿Sí? Israel. Mire lo que dice la nueva versión internacional del 99. Dice, ustedes tendrán que cargar con la imagen de Sikut, que es Moloch, su rey. Lo tenían como rey a Moloch, tenían otro Dios. Y con y también con la de Kiyun, imágenes de esos dioses astrales que ustedes mismos se han fabricado. Y en la versión de inglés dicen los dioses de Saturno, los dioses del planeta Saturno. Los llevaban en su corazón. Es a ellos a quien les presentaban sacrificio, y no al Dios verdadero que los había sacado del cautiverio de Egipto y les había mostrado su poder, abriéndoles el mar para que cruzaran, habiéndolos bendecidos día y noche con su presencia, porque de día estaba en una nube, de noche estaba la columna de fuego para calentarlos. Estaba la presencia de Dios que les bendecía con alimento desde el cielo para que comieran abundantemente, y aparte les bendecía para que ninguna bestia del desierto les hiciera daño, y aparte que el calzado no se les acababa. Imagínense tener el mismo calzado de zapato por 40 años. Gracias a Dios que no, ¿verdad? Porque caminar por 40 años con el mismo calzado. Pasaban las modas del charol, pasaban las modas de las plataformas, todas esas modas y luego con el mismo calzado. Bueno, estos tuvieron el mismo calzado por 40 años. Entonces Dios demostró su poder, que estaba con ellos aunque ellos eran infieles. ¿Qué nos muestra? Que Dios es fiel. Y aunque nosotros no seamos fieles, Dios nunca nos
desampara y está esperando que nosotros reconozcamos el error. Entonces, por eso fueron desechados. Desechados, ¿por qué? Porque en su corazón estaba la idolatría, estaban otros dioses, estaba la vanidad en sus corazones. Por eso, hermano, ahora me muevo a otro. Miren, Dios habla hoy, versión Dios habla hoy. Deuteronomio 32:21. Me provocan a celos con un Dios que no es Dios. Me irritan con sus dioses ilusorios. Pues yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con un pueblo que no quiere entender. Y en otras versiones dice que un pueblo que no era ni pueblo. Ya que no sabe quién es ese pueblo, hermano. Nosotros. Porque no éramos ni pueblo, no éramos nada. Lo más vil y despreciado escogió Dios. Lo que no era, escogió Dios. Nos escogió. Nos escogió Dios. Las virtudes que teníamos nosotros, miren nomás, lo más vil habla que no teníamos ni genética. No sabíamos ni qué éramos, ni de allá, de acá. Estamos muertos en pecados y en delitos. Escogió un pueblo. ¿Por qué? Porque aquellos no quisieron el reino de Dios. No quisieron ser ese pueblo especial para Dios. Por eso en el Nuevo Testamento, en Mateo 21:43, el Señor ya viene y habla y dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Entonces les quitaron eso, el reino, y nos lo han dado ahora a nosotros. Ellos ahora están en uno, como dicen en inglés, en stand-by, porque ahora es la oportunidad de nosotros. ¿Pero qué dice que tenemos que producir? Fruto, fruto. Tenemos que permanecer unidos al árbol de vida, y hablamos eso la semana pasada. Tenemos que estar unidos a la vid verdadera, que es Cristo Jesús. Entonces, por eso, hermano, en Gálatas capítulo 3 y versículo 16, miren lo que dice. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham, padre de multitudes, y a su descendencia. No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien una descendencia. A tu descendencia, es decir, a Cristo, Cristo Jesús. Esa descendencia, la descendencia de Cristo Jesús, donde vendríamos nosotros, hermano, a estar unidos. Es por eso, hermano, que la semana pasada, la antepasada, cuando hablamos de los 7 espíritus de Dios, en Isaías 11:1, y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago, nos habla de descendencia, de sus raíces dará fruto. Entonces, aquí nos habla de 2 pueblos. El primer pueblo, ¿cuál fue? El que se miraba por fuera del tronco. ¿Cuál era ese pueblo? Israel. El retoño del tronco, Israel nacional. Pero no dio el fruto. ¿Por qué? Por la idolatría en su corazón. Porque no dispusieron su corazón a amar a Dios con todo su corazón. No se dejaron guiar, no tuvieron el conocimiento. Y aprendimos a través de los 7 espíritus de Dios que el conocimiento solamente viene cuando nos dejamos guiar. Y eso nos habla de estar bajo una cobertura. Nos dejamos guiar bajo un pastor, bajo el apóstol. Estando bajo una cobertura, solamente así llega el conocimiento. Entonces, cuando nos dejamos guiar, también acompaña el entendimiento. Y para que venga el entendimiento, ¿qué aprendimos que se requiere? Escucha, oh Israel. El entendimiento viene por escuchar la palabra de Dios. Oh, ya estoy entendiendo. Oh, porque lo estamos escuchando. No oyendo, oír y se va. No, estoy siguiendo lo que Dios quiere de mi vida. Estoy escuchando que Él quiere bendecirme. Viene el entendimiento, que es un espíritu
viene el conocimiento, que es un espíritu que está bien cimentado con la sabiduría. Todo eso lo miramos, los 7 espíritus. Entonces aquí nos habla ya del vástago, la otra nación que daría el fruto. Esta nación de las raíces, cuando esa nación está en las raíces, es algo que estaba escondido, que nadie lo ve. Nadie ve lo que hay debajo de la raíz de un árbol. Nadie ve qué fruto va a dar. Es allí el misterio de la iglesia. Es allí el reino de Dios y su misterio, el que va a dar fruto. Porque el retoño del tronco no lo dio. Se le dio tiempo tras tiempo, pero por dura cerviz, y porque no quisieron escuchar, y porque no dejaron a sus dioses que ni eran verdaderos, que ya lo miramos. Gálatas 3:7. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces, el distintivo, la identidad que traemos los que somos de esa raíz, del vástago, de esa descendencia, por la fe, por la fe. ¿Qué es fe? ¿Qué es fe? Fe es creerle a Dios aunque no lo veamos. Fe es creerle que Él está obrando, que está trabajando en nuestra vida, que Dios está trabajando, está renovando nuestro ser, aunque no lo miramos. Pero nos damos cuenta porque empezamos a rechazar cosas que antes hacíamos y ni siquiera pensábamos 2 veces a ir a lugares que no eran lugares apropiados, a ingerir cosas que las tomábamos sin siquiera evaluarlo 2 veces, o a mirar con el ojo, o a oír. Pero ahora empezó un cambio dentro, porque el cambio es interno y se va mirando en el fruto externo. Gálatas 3:7 y el versículo 8. Y la escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe. Ya estaba ahí el plan de Dios. Anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Entonces, mire, Abraham a través de esa fe miró la descendencia, Cristo Jesús que vendría, el libertador el que vendría, y que a través de él vendría una iglesia, el cuerpo de Cristo. Miró a los gentiles, porque dice en la versión Oso, Salmo 117:1, dice: alabad al Señor todos los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros, los que no somos del pueblo de Israel, los que no venimos de las tribus de Israel, nosotros que no éramos ni pueblo, que no éramos nada. Ya Dios nos miraba alabando y glorificando su santo nombre, pero también mirando el fruto del Espíritu de nosotros. Por eso, habiéndote dado esta como una media larga introducción, hermano, desde la bella iglesia de Cristo, Misión en Acción, Ebenecer San Fernando, en la hora discipuladora, donde a la luz de la palabra aprendemos todos la palabra del Señor, que viene a cambiarnos de adentro para afuera, que viene a discernir nuestros pensamientos, nuestros planes, y nos ubica a la obediencia para agradarle a Dios. Te presento el tema. Mira, el tema que Dios me dio en esta tarde se llama el misterio del reino de Dios. El misterio del reino. El misterio. Marcos 4:11. Y les decía: a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera reciben todo en parábolas. ¿A quién le decía el Señor esto? A sus discípulos. A los discípulos que cuando Él los llamó, vinieron y se sentaron a sus pies, y empezó la disciplina de ellos para ser un discípulo. Empezaron a ser disciplinados a obedecer y a creerle a Dios. Entonces Él les dice: a vosotros os ha sido dado el misterio del reino. ¿A ustedes? ¿A quién? A los que oímos y venimos a Dios, venimos a Cristo Jesús. Él nos da el privilegio de ser parte de su reino.
nos da ese privilegio y ese honor. A vosotros os ha sido dado el misterio para entenderlo, para conocerlo, no nomás para verlo, sino para entrar, para poseerlo y que esté en nosotros. ¿Cómo es ese reino? ¿Cómo es? Porque el Iscariote, Judas el Iscariote, lo malinterpretó, porque era uno de los 12. Y cuando oyó que el misterio del reino se les había dado, lo malinterpretó. Y como lo malinterpretó, ¿qué hizo? Entregó al Señor. Lo entregó. ¿Por cuánto lo entregó? Por 30 monedas. 30 monedas. ¿Qué hizo el Iscariote? Vino, ¿verdad? Y recibió 30 monedas de plata, el precio de un esclavo, y vendió, hizo la traición, porque nunca entendió el reino de Dios. Porque su corazón no estaba alineado, aunque miró las cosas sobrenaturales, aunque miró a Lázaro resucitar, aunque miró a María Magdalena liberada de todos los demonios, aunque miró la sanidad de los leprosos, aunque miró tantas cosas. Su corazón no estaba inclinado a Dios, porque estaba inclinado en el dinero. Entonces pensó el Iscariote, bueno, cuando Él se manifieste y echemos fuera a los romanos, como que yo voy a ser el vicepresidente de ese reino. Me van a dejar administrar todo aquel dinero, porque a Judas le gustaba el dinero, administrar el dinero. Pero qué chasco se dio al final, que no era un reino tangible, sino el reino de Dios es en nuestro corazón. El cambio que Dios hace en nuestro corazón y en nuestra vida cuando le obedecemos y le amamos. Él cambia nuestra vida. Entonces, echémosle acá el misterio. ¿Qué es un misterio? Algo que está escondido por encimita y que es un honor de nosotros indagarlo para que Dios nos lo revele. A diferencia de un secreto. ¿Sabes qué es un secreto? Algo que no ha salido del corazón y que no se lo hemos dicho a nadie. Ahí lo tenemos. Pero el misterio ya es revelado, pero está para que nosotros hagamos el trabajito, porque Dios nomás lo tiene cubierto por encima para que nos venga la revelación. Y cuando nos venga la revelación, mire, amar a Dios que nos dio ese privilegio tan grande. Esa miel deliciosa de la revelación. Mateo 4:17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo Señor. ¿Quién comenzó? Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el primero que empezó a anunciar: arrepiéntanse, arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se ha acercado. Se ha acercado. Juan el Bautista. Y dice que mucha gente venía a ser bautizado. Y él les decía: confiesen que son rebeldes, confiesen ese pecado, y los bautizaba. Pero cuando vino Cristo Jesús hacia él, lo primero que el Espíritu Santo le reveló a Juan el Bautista: ese es el Cordero de Dios que va a quitar el pecado, va a destruir las obras del diablo, va a cambiar y va a ser una nueva criatura a cada persona que lo reciba. Entonces Juan el Bautista, ¿qué hizo? En cuanto ahí el Cordero de Dios que quita el pecado, no que lo cubre, que lo quita, lo va a quitar. Eso es buena noticia, hermanos, porque cuando recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, y Él es el Cordero de Dios, su sangre preciosa quita el pecado, cambia el ADN de nosotros, porque el ADN de nosotros, al no recibir a Cristo, es solo desobediencia, estar en contra de Dios, estar en contra. Pero cuando recibimos a Cristo Jesús y lo confesamos como nuestro Señor, entonces hemos recibido al Rey del Reino, al Rey del Reino de Dios. Entra a nuestro corazón y empieza a ayudarnos a dejar las cosas que antes íbamos por naturaleza y sabíamos que era mal, pero no podíamos porque el pecado dentro era más fuerte. Pero ahora en Cristo Jesús se debilita, porque Él es más fuerte y poderoso para ayudarnos y decir no a
a la vida pasada viciosa, no a lo que me hacía daño, no a lo que yo creía que era bueno. Está el Espíritu Santo ahora en nosotros, porque el Rey del Reino entró a nuestra vida. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, el mismo rey se acercó, buscando ese pueblo, un pueblo dispuesto a servirle, un pueblo. El mismo rey se acercó, buscando. ¿Quién era la oveja? Aunque ya se le habían dado a las ovejas, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que ya se habían dado. ¿Y qué es lo primero que nos dice? Arrepentíos. ¿Qué significa arrepentimiento? ¿Qué significa arrepentimiento? Empiece a pensar, deje que su mente empiece. ¿Qué será arrepentirse? Arrepentirse no es llorar con lágrimas, puede ser emoción solamente, una emoción. No, no son lágrimas, esas son emociones. Ay, es que lloró y como que ya está arrepentido, como que ya está arrepentida. No, puede ser emoción. Arrepentimiento es una acción de una decisión interna. ¿Sabe qué es arrepentimiento? Dice, de acuerdo a la raíz, es la G3340 del diccionario Strong. Es el metanoeo. En otro le menciona metanoeo. Metanoeo. Arrepentimiento es metanoeo. Es la palabra griega. Griego sin barreras. Eso nos enseña, dice, piensa diferente. Reconsidera el camino que has llevado. Reconsidera. ¿Cómo está tu salud por todo la vida que has llevado? ¿Cómo están tus finanzas con la vida que has llevado? ¿Cómo está tu familia por la vida que has llevado? ¿Cómo está todo esto? Reconsidera. ¿Quieres continuar en ese camino de bancarrota? ¿Quieres reconsiderar cómo está tu salud por lo que has ingerido, por los vicios que has tomado? ¿Quieres reconsiderar las amistades que has tenido, que te han seducido? ¿Quieres reconsiderar metanoia? Cuando ya lo reconsideras y dices, no, ese camino que yo estaba mal, no, eso es lo que yo hacía estaba muy mal, metanoia. ¡Ay, no! Ibas hacia el mal camino. Vamos a decir que de izquierda, mal camino. Pero arrepentidos, oíste la palabra de Dios, porque vas por mal camino. Mira el pasado, puras lágrimas, golpes, abandono, traición, bancarrota, enfermedad por los vicios, sin familia. Metanoia, arrepiéntete. Entonces está la persona, o se arrepiente o sigue por ese mal camino. Pero si la persona dice, no, eso estaba muy mal lo que yo estaba haciendo, mejor ya no voy, y se da la vuelta, no, me vengo al camino angosto donde está mi Señor que me ama y me perdona. Perdóname, Señor, perdóname. Eso es metanoia, arrepiéntete. Porque cuando ese arrepentimiento llega su sangre poderosa para quitar el pecado, para quitar la genética de desobediencia y ayudarnos y empezar a cambiar. Sabe que el milagro más bello y más hermoso que podemos evaluar es una vida transformada por el poder del Evangelio. Porque es ahí donde se muestra que el amor de Dios es más grande cuando salva que cuando sana a alguien, como a los 9 leprosos que ni siquiera se regresan a darle gracias a Dios. Por eso nosotros nos deleitamos más cuando una persona recibe a Cristo y anhela un cambio en su vida, metanoia, un arrepentimiento, no con lágrimas, no, con su vida misma, que empezó a cambiar de adentro para afuera, acercándose a Dios, buscando la palabra de Dios, agradar a Dios. Y Dios empezó a restaurarle su salud, Dios empezó a restaurarle su familia, Dios empezó a restaurar sus finanzas. Porque con un vicio, esas finanzas se van como un barril sin fondo. Un barril. Entonces Dios se encarga que todo lo que
como dice el profeta, ¿verdad? Lo que la oruga se comió, lo que el saltón, ¿verdad? Las etapas de la involución. Dios se encarga de que empiece ese fruto en nosotros. ¿A causa de qué? Nos arrepentimos. Entonces, aquí viene a exponer la oportunidad a un cambio de vida. A exponer. Arrepentíos, una oferta. ¿Quién quiere arrepentirse para regresar a una nueva vida? ¿Quién? Exponer. No viene a imponer, no, a exponer con amor. El que no se arrepiente, bueno, va a continuar en ese camino ancho y solamente va a encontrar una separación eterna, la muerte, lejos, lejos de Dios. Pero mira, nos va dando las pautas o en su orden del misterio. Lo primero es arrepentidos. Arrepentidos, muy bien, me arrepentí. ¿Y qué? Ahora hay que entrar por la puerta. ¿Cuál es la puerta? Mateo 7:13. ¿Cuál es la puerta para entrar a ese reino? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Entonces, el que no se arrepiente y no da la media vuelta y continúa por ese lugar ancho, lo van a llevar a la perdición. Y tristemente dice que muchos entran por allí, siguen perdiéndose. Pocos son los que se dan la vuelta y dicen, no puedo continuar en ese estilo de vida. Tengo que entrar por esa puerta. La puerta es la oportunidad. Se abre la puerta de oportunidad para los que regresan y se arrepienten de corazón. Entran por una puerta. ¿Y qué dice que es estrecha? Estrecha es que es pequeña. Es pequeña. Vamos a mirar por qué es pequeña la puerta. Porque es el misterio del reino. Es estrecha. Entonces miremos. Mateo 19:21. Jesús le dijo, porque este es un rico que le preguntó, Señor, ¿cómo puedo adquirir la vida eterna? El jovencito, ¿verdad? Era un jovencito. El joven. Entonces, estuvimos hablando que la sabiduría le habla a los jóvenes, a los fáciles de ser seducidos. ¿Se acuerdan? En la proclama de la sabiduría, o la invitación, el llamado de la sabiduría, que le habla a los necios y a los simples. Y los simples son los jóvenes, que son fáciles de ser seducidos. Entonces, este joven fácil de ser seducido viene y le pregunta al Señor, ¿cómo puedo tener la vida eterna? ¿Cuánto me puede costar? Yo tengo para pagar. Que era rico. ¿Cuánto me cuesta? Si yo le dice, pues fíjate, ya he leído la palabra, ya sé. Los 10 mandamientos, me lo sé. Yo no me los eché de panzazo, Señor. Mira, me lo sé. La ley también. Oye, qué bueno, dice el Señor. Pues no estás muy lejos. No estás muy lejos de la vida eterna. No, solamente te falta una cosa. Mateo 19:21. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, nos habla de madurez. ¿Quieres madurar un poquito más? Porque estás muy joven. Ve y vende lo que posees y empieza a dar a los pobres y vas a tener tesoro en los cielos. Ven y sígueme. Pero al oír el joven estas palabras se fue triste. ¿Cómo haría una cara triste usted? Bueno, triste, porque era dueño de muchos bienes. No, este era un CEO. Era el dueño de la Coca-Cola, era el dueño de la Colgate. Póngale usted ahí el nombre. Tenía muchos bienes, tenía mucha compañía. Y Jesús dijo a sus discípulos, en verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino. Ahí está el misterio. Se va abriendo el misterio. Es difícil que un rico, ahora dígame usted, ay hermano, entonces yo no puedo tener mi dinerito por ahí aguardadito, unas casitas. No. Acuérdense que esas son las añadiduras. Son añadiduras, de las cuales no pueden estar en nuestro corazón como primer lugar. La añadidura es segundo. ¿Quién debe estar primero? Dios. Cuando ponemos a Dios primero,
Él se encarga de darnos conforme nuestra mente pueda también. Porque si nuestra mente no ha sido renovada y solamente vamos tras las cosas materiales, Dios no nos va a bendecir grandemente. Porque si de por sí pocas veces venimos a alabar y glorificar su nombre, pocas veces venimos a bendecirlo, ¿usted cree que Dios nos va a bendecir con añadiduras? Ya no venimos, ¿va? Porque el corazón estaba listo para recibir las añadiduras. Entonces, cuando nuestro corazón está listo y lo tenemos por basura, las añadiduras, porque lo único que anhelamos es su presencia, es su caricia, es oír su voz, es su revelación. Miren, las añadiduras vienen, aunque a usted mire el altero así, el altero, y que en 3 meses usted, Dios mío, todo se entró a la cuenta. Sí, por basura lo tengo. Porque yo prefiero más la gracia de Dios. Prefiero más la presencia, prefiero más su revelación, porque si yo lo tengo a Él y tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Yo pensé que iba a dar un salto, pero bueno, lo llena todo. Lo tiene todo. Entonces, como Dios conoce el corazón, empiezan las añadiduras, muchas añadiduras, muchísimas, pero en todo eso nunca podrán ocupar el lugar del gozo que el Señor nos da en el corazón, la paz que Dios nos da. Nunca. ¿Sabe por qué? Porque se conoce y se sabe de gente que ha tenido tanto dinero y cuando cayó la bolsa de valores en el 2008, hermanos, se suicidaron. ¿Por qué? Porque dijeron, yo tenía tantos millones de dólares. Especialmente uno de ellos fue uno de los banqueros que yo trabajé mucho con ese banco que se llamó el Countrywide. Un banco se llamó, y tenía tantos millones porque hizo tanto dinero con los préstamos hipotecarios. Y cuando cayó el mercado en el 2007, 2008, 2009, se fue todo de las casas al suelo. El hombre se suicidó como muchos. ¿Y sabe por qué? Dejó en la nota, no podré vivir yo con 1 millón más. Teniendo $1 millón, y dijo, yo no puedo vivir con 1 millón más. Y mejor se quitó la vida. ¿Y cuánta gente, hermano, a causa de tenerlo todo, se sigue suicidando? Porque el dinero es necesario, pero no es lo todo. Lo todo se llama Cristo Jesús. Lo todo se llama Cristo Jesús. Lo todo se llama Cristo Jesús. Porque aunque tenga el dinero, no va a poder dormir. No me lo vayan a robar. No vaya a caerse en la bolsa de valores. Ay, no. Teniendo a Cristo, lo tenemos todo. Él es nuestra plenitud. Él es nuestra plenitud. Él es nuestro gozo. Él es nuestra paz. Nuestra paz. Entonces, el misterio del reino es despojarnos de todo ídolo. Despojarnos para que sea Dios el que se siente en nuestro trono, en nuestro corazón, y depender. Porque dice la Escritura, el justo, el que cree, y la justicia ha llegado. ¿Por qué? ¿Cómo ha de vivir? Por fe, creyéndole a Dios, ha de vivir por fe. El justo vive por la fe, no por lo que tiene. Que recae una enfermedad, hermano, y tiene que pagar todo ahí lo que tiene, que la tenía ahí bien atoserada, se llevó todos los estudios, exámenes y no tiene nada. Y en vez de haberle pedido a Dios, hermano, que lo sanara, no hay andar buscando médicos por acá y llevando por allá, en vez de haberse quebrantado ante la presencia, que Dios, los ojos de Dios que recorren toda la tierra, los 7 espíritus, la encuentra, da su palabra, lo sana. No, allá anda buscando hasta hechiceros que le hagan cosas. Que tienen un corazón con idolatría. Entonces, misterio, tenemos que despojarnos y no buscar las añadiduras, porque las añadiduras nos van a impedir que entremos por la puerta estrecha. Lo material nos va a impedir. No puede haber la vanidad en nosotros. Un ídolo, la raíz de todos los males, el amor al dinero, no puede. Entonces, ahí no va a poder entrar. ¿Por qué? Porque no puede servir a 2 señores. O le va a servir, o le va a agradar a uno, o va a desagradar a otro. No puede servir a las cosas materiales y buscar los tesoros del cielo. No puede.
Entonces busquemos los tesoros. Número 2. Vamos mirando aquí el misterio del reino. Hebreos 11:6. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, pero en realidad es la palabra que Él es, y que es remunerador de los que le buscan. Entonces, como Dios es justo y sabe que sin fe es imposible agradarle, hermano, ¿cómo podemos adquirir la fe? ¿Cómo puedo? Yo quiero agradarle a Dios. Yo quiero que venga la fe. Bueno, la Biblia nos dice Dios es justo. ¿Y sabe por qué Dios es justo? Porque Él dice que nos dio una medida a todos. Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. A la medida. Entonces Dios nos ha dado una medida de fe a todos. Dios nos dio a measurement of faith. ¿Y sabe cuál es la measurement? Hermano, de veras, ¿cuál es la medida de fe que Dios nos dio? Hermano, un grano de mostaza, como un grano de mostaza. Si lo tomamos la medida, dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, es lo suficiente para hacer cosas sobrenaturales en el nombre de Dios. Si la medimos, dice, como un grano de mostaza, ahí te va poquito a ti, poquito a ti también. Todo poquito, un granito. ¿Usted ha tocado en sus manos un granito de sal? ¿Ha tocado en sus manos? No lo puede ver, ¿verdad? Especialmente yo con unos lentesotes, no, pero lo puedo sentir. Así, un granito de sal. Así es la mostaza, como un granito de sal. Así es la medida, ahí le va. Una medida. Entonces, con esa medida, hermano, que Dios nos ha dado, en cuanto oímos la palabra de Dios y la predicación, se activa. Se activa. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, al oír la palabra de Dios, esa medida se activa. Se activa dentro de nosotros. ¿Y para qué se activa la fe? Para esto, miren. Efesios 2:8. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Entonces la salvación vino por medio de oír la palabra de Dios. Se activó y le creímos a Dios. Entonces llegó el medio, la salvación, para hacernos regresarnos del camino ancho y de regresarnos a Dios. Y dar la vuelta y decir, perdóname, Señor, yo creo en Cristo Jesús. Yo creo que Él es la puerta. Yo creo que su sangre tiene poder para limpiarme. Él es el Cordero de Dios que quita, que me puede dar una nueva vida, que me puede hacer alguien diferente. Yo lo creo. Ya la traté por muchos medios. Ya he estado en centros de rehabilitación y me salgo. En cuanto salgo vienen los amigos y oye, vamos, y allá voy el viernes, ya el cuerpo ya lo sabe, la carne ya lo sabe, y ahí estoy otra vez en el mismo lugar. Ya estoy ahí ingiriendo lo que no debo. No puedo cambiar. Necesito que tú me ayudes a cambiar. Necesito que seas tú el que tomes el control de mi vida. Entonces, esa fe se activa para salvación. Esa fe. Entonces, ¿qué es salvación? Estar lejos de la ira de Dios. Salvos de la ira, del enojo de Dios, por los que no quieren creer y van rumbo a la muerte, van rumbo a la perdición. La ira de Dios viene sobre ellos, porque no quieren creer. Entonces, a los que sí creímos, hermano, viene y se activa la fe. ¿Y sabe quién nos dio esa fe, hermano? Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús. ¿En quién debemos de poner nuestros ojos? En el Señor. En Jesús. Puesto los ojos en Jesús. El autor y consumador de la fe. Entonces, ese granito de mostaza tiene un autor. Tiene un derecho. Como los de la música, derecho de música. Tiene un autor. ¿Cómo se llama el autor del granito de mostaza? De la medida. Se llama Cristo Jesús.
¿Y quién debe de consumirla? Él mismo debe de consumirla. Él nos la dio para que le creamos a Él. Él nos la dio para que le creamos a Él. Entonces, al creerle, ¿sabe qué nos da acceso, hermano? A entrar por la puerta. Entonces, al entrar por la puerta, hacemos lo que hace el camello para entrar por el ojo de una aguja. ¿Qué hace el camello? Hace su joroba al suelo. Tengo que entrar donde esté el agua. Tengo que entrar donde está mi bendición. Y nos tenemos que humillar para entrar por la puerta. Nos humillamos ante la presencia de Dios. Y al poder entrar a la puerta que se abre, hermano, hay las llaves del cielo, no las voy a mencionar, pero aquí viene la primera llave, la gracia. La primera llave del reino de Dios se llama gracia, que nos abre la primera puerta. La primera puerta angosta, que nos humillamos y podemos entrar al atrio. Entrar al atrio de su presencia. ¡Wow! Y lo primero que nos encontramos es con el lavacro, para lavarnos, el bautismo. Entonces, ¿qué dice el Señor? Juan 10:7. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad os digo, yo soy la puerta. Entonces, esa puerta, hermano, la primera llave que abre esa puerta se llama fe por la gracia de Dios. La gracia de Dios. Y entramos al atrio. Y entramos, hermano, para empezar a entender el reino. Pero nos faltan 6 etapas más de evolución, hermano, de lo que tenemos que pasar para poder permanecer en un reino y ser parte del reino de Dios, porque es un reino que está en el corazón y que dependemos de Él. Entonces, como ya se me fue la hora, fíjese, no se olvide conectarse la semana que entra, hermano, el próximo jueves miraremos la evolución del hombre, 6 etapas para poder heredar el reino de Dios, porque no queremos verlo, no queremos verlo, queremos heredarlo, el reino de Dios. Entonces no se pierdan la hora discipuladora el próximo jueves. Entonces, antes de terminar, hermano, déjeme orar por usted. Vamos a orar, hermano, póngase de pie también usted, póngase de pie, hermano, vamos a orar en esa tarde. Permítame orar. He hablado de la fe, he hablado de metanoia, cambio de mente. He hablado que el único que nos puede ayudar se llama Cristo Jesús. Él tiene todo el poder. Si usted está escuchando todo esto, hermano, necesitamos el poder de Dios. Cada día necesitamos ese poder. Estamos rodeados de enemigos, rodeados. Y tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Tenemos que usar ese escudo de la fe. Tenemos que apoderarnos de ese espíritu de la fe que venga en nosotros, para seguir creyéndole y agradando a Dios. Entonces, lo primero, hermano, si no has recibido a Cristo Jesús, esta es su oportunidad, hermano, hermana, de abrir su corazón y decirle, Señor, abro mi corazón, entra a mi vida. Perdóname, porque yo sé que he fallado. Límpiame con tu sangre preciosa. Haz de mí una nueva criatura. Yo te recibo hoy como mi Señor y Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si usted se había apartado, hermano, usted pertenece al reino. Hermana, usted pertenece. Apartados de nuestro Señor Jesucristo no somos nada. Él nos injertó a Él para darnos vida. ¿Por qué quiere separarse? ¿Por qué? Porque le hicieron mala cara. Porque no la saludaron. Porque no lo invitaron. Porque algún hermano le pagó mal. No, hermano, cada uno daremos cuenta. Dios no puede ser burlado. Todo lo que sembramos se va a cosechar. Deje que la justicia de Dios tome el control de la situación. Regrese a casa y dígale, Señor, perdóname. Me aparté. Hay un vacío en mi corazón una vez más. Perdóname. He caído hasta este lugar donde estoy, pero he oído tu palabra. Quiero ser parte de ese reino.
Hoy empieza un cambio de mente en mí. Hoy me regreso. Este es el año del regreso. Hoy regreso a casa. Hoy agarro tu mano para sacarme de esta situación, de esta condición. Me faltó sabiduría. Tomé la mala decisión. Caí en una relación ilícita, en un negocio ilícito. La gracia está ahí. La sobregracia no te ha abandonado para levantarte, porque no puedes estar en el suelo, al menos que te humilles ante el Señor. Ese es el único lugar que nos vamos al suelo por voluntad, humillarnos ante Él, para que Él nos levante. Pero este es el tiempo de reconciliarte y regresar al camino angosto. Dile: Señor, perdóname. Perdóname, papá, porque fallé, perdóname. No puedo justificarme, no hay justificación para la debilidad que hay dentro de mí. Perdóname, necesito de ti. Límpiame una vez más con tu sangre preciosa. Ábreme camino y guíame a la casa donde yo he de crecer como un hijo. Guíame, papá. En el nombre de Cristo Jesús te pido que me perdones. Que la sangre preciosa de Cristo me limpie. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Si andas por acá, te esperamos. 1066 Norma Clay, Ciudad de San Fernando. Este domingo a las 5:30. Amén. Bendiciones. Te saluda Pastora Silvia Hernández.